Las dimensiones que originalmente eran hogar para millones de seres vivos de todo tipo y naturaleza, ahora mismo eran un campo de guerra y desolación sin precedentes. Un solo ser mortal conformado por 3 entidades llenas de odio había conseguido reducir a cenizas ecosistemas cósmicos cuando ni siquiera los mismos dioses eran capaz de semejante aberración. Goku y Vegeta estarían en el infierno en búsqueda de un aliado inesperado, mas nadie sabría si esto traería la solución o no a los problemas. No obstante, en esta realidad un acontecimiento sería drásticamente diferente al resto. A expensas de que la amenaza de Cellbuther era algo demasiado para el bien o el mal, los infiernos más profundos serían abiertos en pro de poder apoyar el derrocamiento de semejante bestia dimensional. De igual manera, si no lo hacían serían igualmente destruidos. La batalla entre los dos Saiyajin más poderosos y la fusión definitiva de villanos sería la misma, hasta un momento concreto que nadie podría notar. Los infiernos dentro de sí, contenían miles de millones de guerreros y seres aberrantemente poderosos que no necesariamente debían ser guerreros. Entre ellos estarían dos quienes serían los encargados de cambiar la ecuación por completo, y hacer de este escenario algo que ni siquiera el más optimista se esperaría. Goku y Vegeta por fin se pondrían serios mostrando por primera vez sus nuevas transformaciones como Super Saiyajin 9, superando nuevamente toda escala imaginable en cuestión de poder. Su presencia sería tan inmensa que distorsionaría la realidad misma, representando por primera vez también un reto verdadero para la bestia Cellbuther. Todos los guerreros del infierno estarían a su vez brindando su apoyo y poniendo su existencia en juego para evitar que los miles de esbirros de Cellbuther intervinieran en el combate principal, muriendo cada segundo miles de prisioneros infernales por su poder. Cada esbirro de Cellbuther compartía similitudes estadísticas de un Cell Junior, donde cada uno podría tener un nivel similar un poco por debajo del Cellbuther original en primera forma. Esto hacía que hubieran miles de Cellbuthers por doquier intentando llegar a Goku y Vegeta, pero siendo constantemente detenidos por los guerreros del infierno quienes debían trabajar obligatoriamente en equipo para no morir y desaparecer al instante o tan rápidamente. Las escenas por doquier serían desgarradoras, pues los esbirros de Cellbuther serían demasiado para todos, quienes serían comandados como bien pudieran por el demonio Saiyajin Kidnapper. El problema aquí es que los guerreros del infierno solo ganaban tiempo y no terreno, por lo que cada segundo que pasaba era un segundo menos para que Goku y Vegeta pudieran derrotar a Cellbuther. Algo que lastimosamente, no parecía que fuera a pasar. Entre esos miles de millones de guerreros estaría el eje central de esta realidad, quien sería el mismísimo Broly. Broly era un guerrero sobresaliente, siendo genéticamente el Saiyajin más poderoso que se pudiera conseguir luego de Zaiko probablemente. Este era alguien extremadamente poderoso, pero que por primera vez sentía un profundo horror para pelear contra esos demonios absolutos que Cellbuther había creado. Muy en el fondo, sabía que incluso su Super Saiyajin 5 era ridículo ante esos seres e ir de frente significaría su eliminación inmediata. Es por ello, que este tomaría la decisión de ocultarse y ser lo más cauto posible para no ser objetivo principal de ningún esbirro. Esta decisión es la que le permitiría a Broly en principio sobrevivir para que ayudara finalmente al ritual del Super Saiyajin 10, solo que en esta realidad sería totalmente diferente. Justo cuando se dispondría a desaparecer, una voz le comenzaría a hablar en la lejanía, comentándole que no tenía por qué huir. Según lo que veía, no había un Saiyajin con mayor potencial que él en el universo entero, incluyendo entre ellos a Goku y Vegeta. Broly no podría ver quién diablos era quien le dirigía la palabra, a lo que aparecería alguien desconocido para él pero conocido para los protagonistas. Baby. Este le preguntaría a Broly si no estaba harto de estar a la sombra del resto de guerreros sin poder imponerse, diciendo además que no era nada digno de un guerrero como él. Sin embargo, si aceptaba unirse a él como un solo guerrero le podía garantizar que no habría absolutamente nadie que pudiera hacerles frente. Evidentemente, Broly era un ser pensante y declinaría esta propuesta dado que no tenía ni idea de si lo que le decía era apenas cierto. La batalla mortal entre los protagonistas y Cellbuther continuaría, donde Cellbuther llenaría una vez más las mortales mentes de todos los presentes con el más absoluto horror al alcanzar su segunda transformación arrasando sin piedad alguna con los Super Saiyajin 9 de Goku y Vegeta. En ello, un haz de luz saldría disparado directamente desde el infierno siendo este nada menos que el guerrero modificado Zaiko. Todos verían el poder tan demencial que este poseía, pues podía ser incluso superior al de Goku y Vegeta. Baby lo reconocería como aquel guerrero que conoció en el infierno 4 quien tampoco accedió a aliarse con él. No obstante, este había visto cómo había sido arrastrado por el mismo Abaddon a los más profundos infiernos.
¿Cómo demonios podía seguir en su forma humana después de algo así? Broly sería testigo de esto, viendo como del infierno no solo salía ese, sino demás Saiyajin como Bardock y Saiyajins del pasado quienes ahora eran mucho más poderosos que antes. Estos irían directamente a ayudar a los demás guerreros, mientras que Zaiko como no podía ser de otra manera iría tras Cellbuzzer. La escenificación podría parecer esperanzadora, pero lo cierto es que a excepción de Zaiko quien era un activo de poder realmente sustancial, los demás solo aportaban una elevación moral para todos. Baby se aprovecharía de esta situación, alegando que esos guerreros no tenían miedo a desaparecer aparentemente y además eran de su misma raza. Tenía que confiar ciegamente, pues no dejaría de ser él, sino una versión superior en cada aspecto imaginable. Baby solo sería un potenciador gigantesco de su genética perfecta. Broly originalmente iría tras sus compatriotas Saiyajin para poder apoyarlos contagiado por su gallardía, pero en esta ocasión no sería así siendo que este aceptaría la propuesta de Baby. Y es aquí donde absolutamente todo se comenzaría a escapar de las manos para el bando defensor. Baby accedería al cuerpo de Broly, encontrándose con un océano inacabable de poder absoluto. Este vería que este Broly era sensato y pensante solo porque se le había bloqueado su ira incontrolable. Ira que Baby lógicamente liberaría, obteniendo no solo el poder completo de Broly, sino la capacidad de potenciarlo de maneras inimaginables. Baby Broly diría que era totalmente increíble, pues ni en sus mejores sueños podría haber esperado un cuerpo y un poder como este. Malditos Saiyajins, debía admitir que eran unos privilegiados en todo aspecto relacionado al combate. Todo esto mientras expulsaba cantidades insanas de poder hacia todos lados. Incluso Goku, Vegeta, Zaiko y hasta el mismo Cellbuzzer pausarían su combate por la presencia de semejante ser. Porque es menester aclarar, que Baby Broly no era solo un guerrero potenciado. Era el elemento bioandroide perfecto acoplado seguramente al guerrero con más potencial de todos. Baby Broly podía aprovechar mejor que nadie el infinito e ilimitado poder de la genética legendaria y es a partir de ahora que mostraría el cómo. Este iría a toda velocidad contra el primer esbirro de Cellbuzzer que estuviera a su alcance, plantándole cara de manera individual, resistiendo uno de sus golpes. Esto era algo que no parecía tener sentido, dado que era como aguantar un golpe del Cellbuzzer original en primera forma, pero este Broly parecía poder hacerlo. Eso sí, Baby Broly notaría que el daño recibido era crítico, por lo que de recibir ataques como ese constantemente sería catastrófico. Debía tomarse las cosas con un poco más de calma tomando en cuenta contra qué demonios se enfrentaba. Goku le preguntaría a Vegeta si había visto eso, pues era muy parecido a lo que le había pasado a él cuando se enfrentaron a Baby en su cuerpo. Es por ello que era tan impresionante, que demonios podía alcanzar ese sujeto dentro del cuerpo de alguien como Broly.